17 han pasado la hora 19 en toda la República Argentina. Es un gusto enorme recibir a Martín D'Alessandro. Él es doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido, Martín. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Encantado de saludarte de nuevo, a vos y a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por estar, Muchísimas gracias. Bueno, pensábamos que el tema del día iba a tener que ver con la manifestación de la CGT, que de hecho, bueno, fue uno de los temas del día. Pero a las 13:18 el Ejecutivo envió la ley Ómnibus al Congreso de la Nación. Vos nos podés comentar, seguramente tuviste la posibilidad, si bien es muy prematuro, de leer por lo menos algunos artículos y de qué viene, ¿no es cierto?, esta ley Ómnibus. Mira, te soy sincero, lo vi muy por arriba. Muy por arriba, claro, y sí, es muy prematuro, casi, por eso te decía. Es muy prematuro, tiene casi 200 páginas, se sabía que iba a llegar, pero bueno, no creo que nadie a esta altura lo leyó todo. No, todo imposible. Imposible. Lo que más, a lo que más atención le presté es, confieso, a los temas que son más cercanos a mi profesión, sí, que es el cambio del sistema electoral. Sí. Es un cambio radical de la forma en la que se va a producir la representación política y la representación de las provincias en el Congreso Nacional, ¿no? El régimen, lo que llamamos el sistema electoral o el régimen electoral. Paso, boleta única y disminución también de la cantidad de diputados, senadores, tengo entendido, ¿no es cierto? Depende. Actualmente, el proyecto no menciona números, pero sí lo que elimina es un piso que rige desde 1983, que hace que las provincias más chicas no en territorio geográfico, sino en población, ¿no es cierto? Por ejemplo, Santa Cruz es geográficamente gigantesca, pero es poblacionalmente chica, ¿correcto? Entonces, las provincias chicas, en términos de población, tienen por ley un piso de 5 diputados, cuando la Constitución dice que los diputados que se mandan al Congreso son en proporción a la población de cada provincia. Entonces, las provincias más chicas poblacionalmente, que les correspondería a lo mejor 1, 2, 3 diputados, tienen un piso de 5, es decir, están sobre representadas, en desmedro de la provincia de Buenos Aires, que está subrepresentada, que tiene como 30 diputados menos de lo que le correspondería. Entonces, una de las cosas que toca este proyecto es eso, elimina ese piso, y entonces las provincias más chicas van a perder ese piso que tenían de 5. Por ejemplo, Neuquén, en una proyección que ya están empezando a hacer algunos colegas, pasaría de 5 diputados a 4 diputados. Y la provincia de Buenos Aires, que tiene 70, pasaría a 97. Ahora, esto estaría más ajustado a la distribución poblacional. Lo preocupante para mí es, varias cosas, ¿no? Primero, que se elimina el cupo de género, ¿no? Porque no solamente no hay más paridad, sino que no va a haber más cupo, porque lo que dice el proyecto es circunscripciones uninominales, es decir, en lugar de elegir, por ejemplo, 5, 6, 10, 15 o 35 por provincia, se eligen uno por cada circunscripción más chiquita. Entonces, supongamos, la provincia de Neuquén, si va a tener 4 diputados, se divide la provincia de Neuquén en 4 subterritorios, y cada uno de esos 4 subterritorios elige uno solo. Entonces, lo que dice el proyecto es que el titular y el suplente no pueden ser del mismo género, pero perfectamente pueden ser todos varones, los 4 de Neuquén, ¿no es cierto?, y entrar los 4 titulares varones, y lo mismo en todas las provincias, y entonces ya no hay más ningún tipo de, digamos, representación de género, que era un avance. La Argentina había sido pionero en este sentido. Pero también, perdón, que me concentro un poco en lo Pero que... por favor, sí. Y también, este sistema uninominal tiene algunos efectos, que es que favorece a los partidos grandes, ¿no? Entonces, en cada circunscripción
¿qué pasa? Siempre gana Boca o River. Sí, por supuesto. Entonces, los terceros partidos tienden a las minorías, ¿no? Las ideas menos, o los partidos menos convocantes tienden a ir perdiendo representación y en el largo plazo a desaparecer. Entonces, bueno, yo todavía no entiendo bien por qué hacen esto, porque además no en la fundamentación del proyecto ni siquiera se menciona este cambio que es importantísimo para la configuración política del país. No se sabe qué buscan, no se sabe por qué lo hacen. En general la fundamentación es bastante pobre en términos conceptuales, lo mismo pasaba con el DNU. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es ahora como un comentario político más amplio, ¿no? Retirando un poco la lupa. Yo lo que veo es una gran improvisación y una carrera de tratar de reformar cosas a tontas y a locas, al menos hablo de las dimensiones en las que conozco un poco más, pero sin tener muy en claro cuáles son los objetivos que se buscan. Es decir, hay que cambiar cosas porque hay que ser revolucionarios, porque hay que poner patas para arriba a la Argentina, pero con eso se obtura algunas discusiones que pueden ser mucho más interesantes. Por ejemplo, en este caso de el sistema electoral que te estoy comentando, Silvio, sí, hay algunos sistemas electorales mixtos por ejemplo, el italiano, el alemán, el australiano, que combinan alguna representación proporcional para que las minorías, los terceros partidos tengan su voz también representada en el Congreso, pero también tienen circunscripciones uninominales que a veces, no siempre, hacen que los electores se sientan más cerca de sus representantes, porque no es que votaron una lista. Por ejemplo, el caso típico es de la provincia de Buenos Aires. Uno vota una lista que tiene 35 nombres, y bueno, conoces a los 3 primeros. Pero no es lo que pasa en la mayoría de las provincias. Pero en cualquier caso, el uninominal te diría, bueno, yo voté a Juan, o voté a Pedro, o voté a María. Eso te da al elector una cercanía. Pero no se sabe si están buscando eso. Yo lo que veo es insisto con esto, una gran improvisación en muchas áreas. Miguel te va a consultar. Doctor, buenas tardes. Miguel lo saluda. ¿Cómo está? Encantado, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. 2 cosas en torno a lo que usted estaba planteando y con el tema del régimen o sistema electoral, que fue lo que más prestó atención por su profesión, como dijo. En torno a esto de que va a favorecer a partidos grandes, ¿será que en alguna instancia quieran parecerse al sistema norteamericano, donde en general son 2 partidos los mayoritarios que componen el sistema electoral norteamericano? Y por otro lado, sí. Y perdón, tenía 2 preguntas. Si quiere conteste la primera y después seguimos dialogando, como usted le parezca. Quieras. Sí, prefiero charlar sobre esta primera. Así no me olvido. No, tal cual. Sí, este tipo de sistemas tiende a favorecer a un bipartidismo. No es que necesariamente es una relación directa de causa y efecto, pero tiende a favorecer al bipartidismo. De hecho, los 2 únicos bipartidismos que sobreviven en el mundo, porque uno a veces cree que el bipartidismo es lo más común, y no es lo más común, es prácticamente una excepción. Quedan solo 2 países bipartidistas en el mundo, que son Estados Unidos e Inglaterra, que claro, son conocidos sus sistemas y sus partidos porque son países importantes. Pero esos 2 países tienen sistemas uninominales. Entonces sí, hay una correlación. Lo que a mí me llama la atención es que generalmente las reformas electorales, cuando los gobiernos hacen reformas electorales, no son ningunos inocentes y generalmente son pillos que sacan alguna ventaja de eso también, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me llama la atención es, ¿será acaso que la Libertad Avanza se está pensando a sí mismo como Boca o como River? ¿En base a qué? ¿No? Porque lo que hemos visto en las elecciones de este año, por supuesto, Milei ganó con muchísimos votos, pero los candidatos del partido de Milei sacaron poco y nada en todos los distritos. Entonces, sí, vos te referís a los candidatos a gobernadores. A gobernador, exacto, a gobernador, sobre todo, ¿no? Y a otros cargos locales. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué un partido que es un partido minoritario,
como partido parlamentario, por más que haya ganado la presidencia, favorece una reforma electoral que en principio lo perjudicaría. Entonces, sí. Yo todavía tengo dudas sobre qué están persiguiendo los que redactaron esto en el gobierno, pero te insisto, a lo mejor hay algo que yo no estoy viendo, a lo mejor lo pone para después negociar con los gobernadores o con los partidos, ¿no? Para entregar esto como prenda de cambio, o para decir, yo quise reformar mucho a los políticos y a los partidos que son malos y no me dejaron. El objetivo político de esto realmente no lo llevo a ver. Uh-huh. Y la verdad que interesante lo que estaba planteando, y bueno, era un poco el parangón que hacía yo, ¿no? Como bien decía usted, Estados Unidos e Inglaterra. Y la otra parte de la pregunta es, yo no lo leí todo, no llega a tiempo a leer, digamos, los distintos temas que abarca, porque la verdad es muchísimo, como usted bien dijo, son casi 200 hojas. La otra pregunta en torno a lo que usted quizás pudo analizar y ver, el tema de la ley de lema, ¿se está contemplado algo dentro del proyecto sobre la ley de lema, ya que hay una reforma electoral, no? No, eso no lo vi. ¿Por qué? Porque el proyecto apunta a reformas para candidatos a cargos nacionales. Nacionales, no provinciales, claro, exacto. Y no provinciales. Tenemos todavía, ¿no es cierto?, 3 o 4 provincias que tienen ley de lema, sí, Santa Cruz, pero para cargos provinciales, sí. Gobernador o legisladores provinciales. Entonces, en eso no se mete, porque ahí tienen jurisdicción, jurisdicción claro, provincial. ¿Sabes qué te quiero consultar, Martín? A raíz de lo que sostuvo Milei en la entrevista de ayer a la noche por La Nación Más con Luis Majul, en torno a que algunos diputados están buscando coimas en relación a la lentitud con la cual se están manejando fundamentalmente, si bien todavía el DNU no entró en vigencia, pero bueno, lo que sostuvo Milei básicamente fue que algunos buscan coimas tratando de negociar, y a través de esa negociación y esa búsqueda de coima, generar cohecho, la lentitud por medio de la cual están en este escenario. ¿Cómo impactó en vos esa digamos, expresión, esas expresiones de Javier Milei? No, realmente no lo sé. No sé puntualmente a qué se refiere. El funcionario público tendría que hacer la denuncia si sabe de un delito. Más bien me animo a hacer un comentario de interpretación o de análisis político sobre eso. Lo que sí sabemos es que Milei quiere hacer muchas reformas y Milei no tiene respaldo parlamentario. ¿Por qué? Bueno, porque su partido tiene el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Entonces es lógico que para todos los cambios que él pretende hacer, vea al Congreso no tanto como un aliado, sino como un eventual estorbo. Por lo tanto, creo que lo que está haciendo es tratar de tirar tierra sobre un actor que se le puede volver en contra, y ya se le está un poco volviendo en contra, ¿no es cierto? Vos pensemos que, por ejemplo, el tema del decreto. Sí. Nunca en la Argentina un Congreso anuló un decreto de un presidente. Sí. Ahora, yo creo que un poco por la torpeza de Milei, por primera vez se está discutiendo si efectivamente el Congreso no va a anular este DNU que mandó Milei. ¿Y a qué te referís cuando mencionás torpeza? Que me refiero a que sale como una tromba a tratar de imponer por sí o por no una cantidad de reformas en lugar de tratar de elegir otro camino. Por ejemplo, me refiero a lo siguiente: él elige chocar contra el Congreso y hablar mal del Congreso para que no o para minimizar las chances de que el Congreso le ponga un límite a él.
Pero esta es una estrategia, Sí. me parece que es la que está adoptando Milei, que si miramos la experiencia comparada, no da buenos resultados. Me refiero a lo siguiente: ningún presidente minoritario, como es Milei, minoritario porque tiene muy poco contingente legislativo, decimos nosotros los politólogos, ¿no? Ujú. Ningún presidente minoritario de América Latina que haya decidido chocar contra el Congreso, ninguno terminó su mandato. Todos se tuvieron que ir antes renunciando. Y Wow, son como 15, pero no es uno o dos. Entonces, ¿Qué dato que aportás? entonces, si tenemos esta experiencia en todos los países que están alrededor, y él está haciendo lo mismo, bueno, yo me permito poner en tela de juicio que esta sea una estrategia inteligente. Más bien me parece que está buscando ir al choque con el Congreso, sobre todo a partir de esto, ¿no? Que los denuncia de coimas, etcétera, etcétera, y la experiencia muestra que el presidente minoritario que choca contra el Congreso pierde, Ujú, ujú. a no ser que te conviertas en Fujimori, Claro, que ganó sí, contra el sí, Congreso, claro. pero tenés que poner los tanques en la puerta y no dejar entrar a los representantes del pueblo. Entonces, a no ser que te vayas a un extremo de directamente anular el régimen democrático, el presidente pierde. Claro. Y Ahora, eso- claro, no ocurrió con Alberto Fernández, por ejemplo, ni con Cristina Fernández de Kirchner, porque tenían un caudal de congresistas, o de diputados y senadores muy importante. Claro. Lógico, por supuesto. Entonces, ¿qué pedido de juicio político puede prosperar si el presidente tiene un escudo legislativo potente, ¿no es cierto? Pero acá, ¿cuál es el escudo legislativo de Milei para cuando, si se le sale la chaveta un día, a la clase política, a la casta a la que él tanto denosta, se le ocurra iniciar un trámite de juicio político? Entonces, bueno, digo, ojo, porque más allá del contenido, me parece que la estrategia política de Milei es muy riesgosa. Obviamente, él, por su propia personalidad y por sus propias características, juega siempre al límite, juega siempre al fleje, siempre le pega al arco, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, ojo, no debe hacer cosas que la mande a la tribuna y termine expulsado él. Eso es lo más preocupante. Ujú. Doctor, en torno a esto que usted decía de como que Milei ve al Congreso como un estorbo, creo que la primera imagen fue el discurso de espalda al Congreso. Creo que ahí ya marcó dio una imagen de lo que él piensa del Congreso. Sí, y te agrego otra cosa más, porque, mirá, obviamente esa fue una imagen, pero vos sabés que a veces las cosas en los altos niveles de la política tienen algunas explicaciones mucho más tontas y mucho más sencillas. Mucho más simple, sí. Una interpretación es esta: la imagen simbólica de espaldas al Congreso, perfecto, pero otra, más pedestre si querés, es que él se evitó de esa forma que los diputados y los senadores, sobre todo diputados que son más Cavernícolas, más díscolos, algunos, sí. más cavernícolas que los senadores, le gritaran, le interrumpieran, le pusieran nervioso. Es bueno ese análisis, nunca, no lo escuchamos nunca y nunca lo hicimos nosotros tampoco. De hecho, él lo dijo en la televisión, que ¿te acordás que un día se armó un lío porque fue un programa de televisión y se enojó porque afuera le hablaban? Sí. El murmullo que había afuera. El murmullo, y para mí fue muy importante lo que me dijo el presidente Macri, porque Macri me dijo: vos no te tenés que distraer con los que te gritan de afuera, porque el micrófono abierto lo tenés vos. Bueno, yo creo que a lo mejor él quiso evitar esa situación incómoda desde lo más elemental, ¿no? Sin minimizar esta otra dimensión simbólica que fue la interpretación canónica que se hizo de dar las espaldas al Congreso, que creo que también es correcta. Está. Ahora, Martín, te quiero llevar al tema de la manifestación del día de hoy, fundamentalmente a la CGT y a su modo de obrar. En primer término, le solicitó autorización al gobierno para manifestarse.
y a su vez contrataron un seguro por 10 millones de pesos en caso de que se pudiera haber dado algún tipo de desmán, rotura de, qué sé yo, de baldosas, no sé, monumentos, en fin. ¿Cómo viste este accionar por parte de la CGT? ¿Lo tomaste como de repente alguna cuestión estratégica? Porque, a ver, conocemos a los gordos de la CGT. Ujú. ¿Cómo lo tomaste? Yo creo que ellos están pisando huevos, como quien dice, porque claro, porque digamos no arrancan con, ellos tienen una imagen muy mala, efectivamente ante el desastre que significó para los salarios, la inflación y en general el gobierno de Alberto Fernández, no abrieron la boca. Nada. Entonces parten con un hándicap, digamos, muy negativo, y es lo que piensa todo el mundo. Ahora, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno agarra la lupa, mirás los sindicatos con la lupa, decís, bueno, pero entonces estos tipos protestando, o con el Congreso, ¿no es cierto? También pasa lo mismo. Uno agarra la lupa y dice, ¿cómo? Y ahora, hace una cantidad de años que el Congreso está haciendo lo imposible para que la gente los odie, y hacen cualquier paparruchada cuando juran, cuando votan, y ahora les agarró el republicanismo. Pero bueno, esas son las desventajas de estas instituciones, el sindicalismo, el Congreso, etcétera, con las que juega Milei, que tampoco es que es tonto, no es ningún tonto, sabe que están estas instituciones en capilla, por lo tanto, bueno, trata de pisarles la cabeza. Y uno diría, bueno, la verdad que la CGT, el Movimiento Obrero Argentino, saca un seguro y marchan prolijitos y qué sé yo, ¿qué pasó con la protesta del Movimiento Obrero Argentino, que cada vez que salía a la calle temblaba el país, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora resulta que con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich se hacen los buenitos. Pero bueno, ese es un análisis muy básico, porque obviamente la dirigencia de la CGT está tratando de recuperar un lugar, de recuperar un tiempo perdido también de defensa de los intereses lastimados efectivamente por varias de las reformas de Milei, y por lo tanto creo que quieren ir despacito, pisando sobre seguro, sin que la opinión pública en general los vuelva a poner en el lugar de Ahí está el tema, en la opinión pública. Comparto 100%. Claro, sobre todo en estos primeros meses. Vos pensemos que ahora Milei está probablemente, ¿no?, en el pico máximo de su popularidad. Tiene algo más del 60% de opinión favorable en la opinión pública. Pero esto mucho no va a durar. Entonces, mientras el presidente sea muy popular, las protestas no pueden ser muy ruidosas. Ahora, ¿qué va a pasar en marzo, no? Porque nosotros vamos a tener diciembre 30% de inflación, Sí. Enero lo mismo, febrero lo mismo, en marzo empiezan las clases, empiezan las cuotas de los colegios, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos que es marzo, los paros docentes. Claro, pero hay que tener en cuenta, y parte de la ciudadanía lo tiene, disculpame Martín, por favor, que te haya interrumpido, que la inflación tiene que ver con una cuestión de espiral, es decir, vos tenés un 200% de inflación acumulada interanual que deja el gobierno anterior y se espiraliza, no es que de un día para el otro se le puede poner un tope, ¿no es cierto? Desde ya, pero la situación de todas maneras va a ser, digamos, muy complicada, y la responsabilidad, obviamente el gobierno le echa la culpa al anterior, pero la responsabilidad la tiene el gobierno actual. Entonces la campaña de Milei fue muy, digamos, simplista, de prometer soluciones mágicas, y ahora resulta que las soluciones no son tan mágicas, y cuando lleguemos a marzo, ese 60% de aceptación de buena imagen que tiene el presidente del gobierno, hay que ver si llega a 30%. Entonces ahí sí vamos a ver a una CGT más ruidosa, ahí sí vamos a ver
probablemente los gremios de la educación, las universidades. En la calle, vos pensás que las universidades, de vuelta, me meto con un tema mío, ¿no? Sí. Pero Milei anuncia que va a mandar la misma partida nominal, o sea, la misma cantidad de plata que en este año 2023, con lo cual todo el sistema universitario estatal argentino va a tener un poder adquisitivo que es la mitad de lo que tuvo este año, que ya era bajo. Entonces, bueno, parece que es esperable también que haya movilización universitaria en marzo o abril. Se abren una cantidad de frentes. Claro, muchísimos frentes. Que hoy tenemos un Milei potente con una opinión pública que lo respalda, pero eso es la foto de hoy. Dentro de 3 meses, si él cae mucho en su popularidad y sigue con con esta impronta mesiánica de tratar de ir contra todos y todas, por decirlo así, me parece que políticamente la cosa se puede poner un poco más inestable, y ahí, bueno, habrá que ver, ¿no? Sí, ahí está en riesgo la República directamente. Sí, sí. Martín, te agradecemos mucho, sos muy amable, y te deseamos muchas felicidades y lo mejor para el 2024. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicidades también. Adiós. Muy amable, hasta luego. Lo escuchás al politólogo Martín D'Alessandro.